Si te lo perdiste, estos fueron nuestros consejos jurídicos de septiembre. 4. Y la manera más eficiente o una de las formas más eficientes de monetizar nuestras marcas es entender que se trata de un activo como cualquiera de los otros activos de nuestro negocio. Las marcas pueden ser objeto de transferencia a terceros, pueden ser objeto de un contrato de licencia, pueden ser objeto de un gravamen. En este último aspecto, sin duda, las garantías con intangibles es uno de los elementos que está en crecimiento en el resto del mundo y, por supuesto, probablemente pronto llegará a nuestro país. Entonces, el consejo jurídico de esta semana es tener presente que nuestra marca no solamente es valiosa porque sirve para distinguir nuestro negocio, sino que también es susceptible de ser un elemento negocial adicional con el que podemos generar otras transacciones. Recordemos, es muy importante entonces, por ejemplo, tener nuestra marca registrada porque dentro del registro marcario podemos inscribir en la Superintendencia de Industria y Comercio los gravámenes de diferente índole que pueden ocurrir frente a ese registro marcario, como son, por ejemplo, el hecho de una transferencia, el hecho de un gravamen real que imponga una carga impositiva o un tipo de carga como garantía a ese registro marcario. Recuerden, la importancia de la marca no es solamente relacionada directamente con nuestro negocio, sino con la posibilidad de desarrollar otros negocios jurídicos con ella. ¡Feliz día! 3. El consejo jurídico de esta semana entonces es mantenernos al tanto del estado de nuestra marca. ¿Cómo mantenernos al tanto del estado de nuestra marca? Es esencial saber que cada vez que se presenta una solicitud de registro marcario o registro de signo distintivo, se hace una publicación en un documento de carácter oficial que es la Gaceta de Propiedad Industrial acá en Colombia. En esa Gaceta se publica la totalidad de solicitudes, no solamente de marcas y de signos distintivos y de lemas comerciales, sino también de patentes. Es una publicación seriada, es una publicación que aparece mensualmente. Y toda vez que es el órgano de difusión de las solicitudes de marca, es muy importante que si tenemos uno o varios registros marcarios o de signos distintivos, estemos revisándola periódicamente para estar al tanto de si se están presentando o no solicitudes de registro similar al registro marcario que ya tenemos. En ese orden de ideas, la recomendación ¿cuál es? Ya sea por nosotros mismos consultando periódicamente la página de la Superintendencia de Industria y Comercio para estar al tanto de esa gaceta y de las solicitudes de registro, o bien acudiendo a los servicios de una firma de abogados que conozca este tema de propiedad intelectual como lo es Consejo Jurídico para poder desarrollar esta labor de consulta y de lo que se denomina como vigilancia marcaria, que es supremamente importante y muy sensible frente al tema de nuestra marca y mantenerla vigente. Les deseo una buena semana y recuerden, acá en Consejo Jurídico queremos estar cerca de ustedes. 2. La OGPP es una entidad que fue creada por el Gobierno Nacional y es la encargada, entre otras tareas que tiene, de vigilar que tanto los empleadores como los trabajadores o devengan algún tipo de ingreso por actividad independiente, rentista de capital o cualquier otro ingreso, obligatoriamente tendrán que hacer sus aportes a seguridad social. Evítese embargos, evítese problema, realice los aportes, seamos solidarios con el resto de personas para que el sistema de seguridad social nuestro funcione adecuadamente. Muchísimas gracias. 1. La calidad de autor se adquiere básicamente de dos maneras: se adquiere de manera originaria o de manera derivada. En el régimen colombiano, la calidad de autor, cuando se adquiere de manera derivada, se adquiere a través de una transferencia por vía de contrato o a través de la previsión legal que está estipulado en la Ley 23 del 82, que fue reformada recientemente hacia 2011. Esa presunción impone que cuando una persona contrata a otra y el objeto principal de dicho contrato es realizar una actividad creativa, los derechos, ojo, solamente los derechos patrimoniales de esa persona van a estar en cabeza de quien lo contrató. En segundo lugar, la otra manera en la cual se adquieren los derechos como autor es por el simple hecho de la creación.
Esta situación es importante tenerla en cuenta, toda vez que muchas veces se cree que, como ocurre en materia de marcas o como ocurre en materia de patentes, lo que convierte autor a una persona es el hecho del registro. Y es muy importante subrayar que en materia de derechos de autor, el hecho de la creación, cuando hablamos de personas naturales, es lo que la convierte en autor. Cuando nos referimos a personas jurídicas, entonces tenemos que tener en cuenta la previsión contractual de que si contratamos a alguien para que desarrolle una obra por encargo, o si el objeto principal de ese contrato que esa persona tiene con nosotros es desarrollar una actividad de aquellas que resultará en la creación de una obra, es importante prever y aclarar que se trata precisamente de una obra que está siendo contratada dentro de los términos que están consagrados en la Ley 23 del 82, como les mencionaba, reformada en 2011, según la cual se presume que las personas jurídicas son los titulares de derechos patrimoniales de las obras creadas precisamente en el marco ya sea de contratos laborales o de contratos civiles, y en los cuales básicamente el autor lo que hace es transferir automáticamente, por virtud de ese contrato, los derechos que le asistirían solamente en la parte patrimonial. Y si nos damos cuenta, he hecho énfasis ya 3 veces de que solamente hablamos de derechos patrimoniales, porque es importante que tengamos en cuenta que los derechos morales, que es la otra prerrogativa que tienen los autores, son inembargables, inalienables e imprescriptibles. ¿Y eso qué quiere decir? Que los derechos de autor no solamente van a acompañar en la perspectiva moral al autor desde el hecho de la creación de la obra hasta su muerte, sino que se pueden extender incluso a sus herederos. ¿Qué derechos morales es interesante tener en cuenta en este tipo de prerrogativas? Encontramos en primer lugar el derecho a mantener la obra inédita, el derecho a oponerse a cualquier tipo de modificación de la obra, que adquieren especial importancia a medida que pasa el tiempo y cuando tenemos obras en particular que han adquirido mayor relevancia. En ese orden de ideas, entonces, importantísimo tener en cuenta, como lo estamos viendo el día de hoy, las maneras a través de las cuales una persona se puede convertir en autor. Que tengan un excelente día.